asusta poco, ¿eh? O sea, que todavía es de día. Buenos días. Sí, muy bien. Bien, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa. Aquí en el Colegio Español agradecemos, como siempre, a los operarios que nos acogen en esta casa tan agradable para nosotros, y en esta ocasión esperamos que sea también agradable para ustedes, los periodistas que nos siguen aquí en presencia y los que nos siguen a través de YouTube. Hemos tenido hoy el encuentro de la Conferencia Episcopal Española con el Santo Padre, con el Papa Francisco y con el Dicasterio para el Clero, invitados a partir de la visita que el Dicasterio encargó para hacer a los seminarios españoles. Esa visita tuvo lugar en el primer trimestre del año y han convocado a los obispos españoles para informar de los resultados del trabajo y presentar el documento de trabajo en el que se está trabajando ahora mismo. Para dar cuenta de este encuentro está con nosotros el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omeya, arzobispo de Barcelona, el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Francisco César García Magán, es obispo auxiliar de Toledo, es también el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, y Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid, que es el presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios. Habrán recibido ustedes una nota de prensa a través del WhatsApp, la nota de prensa del encuentro, entonces, que es un poco el punto de partida de lo que vamos a hablar ahora, y después atenderemos las preguntas. La nota de prensa la leerá o dará cuenta de ella el portavoz y secretario general. Pues buenos días a todos. Muchas gracias, como ha dicho don José Gabriel Vera, por su presencia aquí. Sí, esta mañana ha tenido lugar en la sala del Sínodo en el Vaticano el encuentro de los miembros de la Conferencia Episcopal Española con el Papa Francisco y los responsables del Dicasterio para el Clero. Este encuentro, que fue convocado en la última semana de octubre, pues ha servido para dar cuenta del resultado de la visita apostólica a los seminarios españoles que tuvo lugar en el primer trimestre de 2023. Los obispos hemos mantenido una conversación extensa, interesante, muy cordial, muy fraterna, pues con el Santo Padre sobre los seminarios en España y esa necesidad integral de formación. Seguidamente hemos recibido un documento de trabajo elaborado por el citado dicasterio. El encuentro ha comenzado a las 8 de la mañana con un tiempo de oración, una meditación que nos ha dirigido el cardenal Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, donde, tomando como punto de partida el acontecimiento de Pentecostés, pues ha hecho una aplicación de ese acontecimiento a la necesidad y la importancia del encuentro personal con Jesucristo de todos los sacerdotes y de los seminaristas, también de los obispos. En ese transcurso de la meditación, pues es cuando se ha incorporado a esa asamblea pues el Papa Francisco. Tras la meditación, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omeya, pues se ha dirigido al Santo Padre en nombre de todos los obispos de España, pues agradeciéndole el encuentro y la visita apostólica realizada y sobre todo agradeciendo pues la presencia y la participación del Papa en este encuentro. Después de la meditación ha comenzado un extenso diálogo de más de 2 horas con el Papa Francisco, que ha estado centrado en la cuestión de los seminarios. Esa es la temática que se ha tratado. Se han abordado cuestiones como la formación en los seminarios, la experiencia pastoral de los seminaristas y la importancia de los diversos aspectos de la formación humana, la formación espiritual, la formación académica, teológica y la formación pastoral, como perspectivas que tienen que integrar pues la formación para un pastor, para responder a las necesidades que hoy un sacerdote, que un pastor pues tiene para la Iglesia y para ese acompañar y apacentar al pueblo de Dios. Tras el encuentro con el Papa y un breve descanso,
ha tenido lugar una reunión también y un diálogo intenso de los miembros del dicasterio pues, con los obispos españoles, donde se hemos reflejado en los aspectos de ese documento de trabajo. Ese diálogo ha estado orientado a desarrollar las recomendaciones del dicasterio, que tiene como objetivo primero formar sacerdotes misioneros para una iglesia en salida y como referente para ese proceso de discernimiento, impulso y camino que tienen que hacer los seminarios españoles, el dicasterio ha nombrado a Monseñor Jesús Vidal, presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, obispo auxiliar de Madrid, como el referente del dicasterio para acompañar y dialogar en este camino. En el documento de trabajo se han destacado algunos puntos de los criterios que ya recoge la Ratio Fundamentalis de los seminarios españoles, que lleva por título Formar discípulos misioneros y que ha sido valorada muy positivamente por los responsables del dicasterio. El texto del documento de trabajo requiere que en los próximos años se reflexione y se afronte con flexibilidad, sin rigores, lo que ahí se indica, adaptando a las circunstancias de cada provincia eclesiástica, de cada diócesis, etc. Los responsables del dicasterio han manifestado también la disponibilidad para acompañar también y para colaborar en el desarrollo de esas medidas. Por hacer un poco de historia, la visita apostólica a los seminarios, como saben ustedes, fue promovida por el dicasterio para el clero y fue encomendada a dos obispos uruguayos, Monseñor Arturo Eduardo Fajardo, obispo de Salto, y Monseñor Milton Luis Trócoli, obispo de Maldonado, Punta del Este, Minas. La visita tuvo lugar exactamente entre el 11 de enero y el 3 de marzo de 2023. En ese tiempo pues, tuvieron ocasión de visitar los 55 centros de formación españoles, además del Colegio Internacional Vidasoa y el Colegio de Formación Comillas. A su llegada a España, los visitadores fueron recibidos por el presidente de la Comisión Episcopal para Clero y Seminarios, Monseñor Joan Enric Vives, obispo de la Seu d'Urgell, y por el presidente de la Subcomisión de Seminarios, Monseñor Jesús Vidal, aquí presente. Además, les acompañaban los dos secretarios de la Comisión de Clero y Seminarios, don Juan Carlos Mateos y don Sergio Requena. La visita fue realizada simultáneo por dos rutas que iban recorriendo los seminarios de España y cada uno de los obispos pues, se escogió una de esas dos rutas. En España hay erigidos en este momento 86 seminarios que tienen su lugar en diversas casas de formación. Hay un seminario interdiocesano en Cataluña, 14 seminarios que acogen en sus casas de formación a seminaristas de otras diócesis y 40 seminarios que acogen a sus propios seminaristas. De esos 40, 29 son de las diócesis y 15 son seminarios Redentoris Mater, o sea, del camino neocatecumenal. Hay también una comunidad de formación de una realidad eclesial de ámbito diocesano. Entonces, bueno, pues hasta aquí un poco este resumen de lo que ha sido el encuentro de esta mañana. Ahora sobre las primeras impresiones del encuentro, Cardenal Omeya y don Jesús Vidal. Pues buenos días a todos. Bueno, la impresión que he tenido, lo primero de todo es que el Papa nos ha dicho, dice, podía haber ido yo a España y no haberles hecho venir aquí, pero ir a España supone una complicación para el Papa, porque no deja de ser jefe de Estado, y casi mejor que vengan ustedes aquí, lo cual ya relaja mucho, porque ya no íbamos allí con el peligro que algunos tenían de que nos iban a estirar de las orejas o algo así, sino era un diálogo cordial. Y a mí lo que me ha impresionado es que de alguna manera, como participé en el sínodo hace apenas un mes, ¿verdad? Acabó. Digo, pues aquí estoy sintiendo yo como que la Iglesia sinodal está dando pasos. Y para una cosa que es importante, como los seminarios que afecta a una nación, en este caso a España, pues que quería dialogar con nosotros y escucharnos y que le escuchásemos nosotros. A mí me ha parecido pues como una continuación de ese camino sinodal que hemos empezado. No era para tirar las orejas y condenar a nadie, sino para hablar. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? Porque en el fondo, he intuido yo, y el Papa lo dice siempre, estamos en un cambio de época muy importante y de alguna manera nos tenemos que preparar
para ese cambio de época. Y los pastores, que tenemos esa importancia de pastorear una porción del pueblo de Dios, una comunidad o una diócesis, de alguna manera tenemos que prepararnos ya. Está la Ratio Fundamentalis, que es el marco de formación para el futuro de los sacerdotes, de los seminaristas y de los sacerdotes, pero de alguna manera los obispos tenemos que captarlo e ir entrando, y en ese diálogo con el Papa, que tiene esa visión universal, pues yo creo que nos ha ayudado en ese diálogo, intercambiando todo el rato, y que, lo digo también, yo digo, santidad, pensaba que venía usted acatarrao y que tosería, y ha estado 2 horas y pico y no ha tosido ni una vez. Digo, pues este hombre está más sano que nosotros, que alguno tosía. Quiero decir que 2 cosas que se han, de alguna manera, 2 globos que se han deshecho. Uno, que nos tiraban aquí alguna cosa muy grave que había pasado en España, no, sino era un diálogo de fraterno, en esa sinodalidad, y luego que el Papa no está tan malo como parecía, enfermo quiero decir, sino el tío con la pierna sí, el pobre hombre anda muy mal con la pierna, pero bueno, pero la cabeza la tiene y la garganta la tenía fenomenal, con lo cual me alegro también y doy esa buena noticia para todos. Muy bien, muchas gracias. Yo me uno a estas impresiones del cardenal Omeya. Para mí ha sido también un momento muy bonito. Yo soy pues un obispo joven, no he tenido muchas ocasiones de encontrarme con el Papa, y las 2 ocasiones en las que me encontré con él, tanto en la visita al Limina como ahora, la verdad es que es la impresión de un hombre verdaderamente de Dios y que establece un diálogo espiritual. Yo creo que ha sido esto, un diálogo espiritual con nosotros, con los obispos, en un ambiente de unidad, en un ambiente de comunión, y en el que le hemos ido preguntando pues, sobre diversos aspectos de la formación sacerdotal, y él nos ha ido iluminando desde su experiencia y desde su misión. En ese sentido, yo valoraría mucho, y lo he hecho allí también pues, personalmente delante de él, el interés que él se ha tomado por la formación de los futuros sacerdotes en España. Nosotros, pues humildemente, fuimos de los primeros seminarios, perdón, de las primeras conferencias episcopales que actualizamos la Ratio Nationalis, que salió en el año 2016, con una ratio nacional, formar pastores misioneros. Como han dicho, la trabajamos desde nuestra comisión, la aprobó además por unanimidad toda la asamblea plenaria, fue pues un momento muy bueno, y ha sido un plan de formación que, pues por el diálogo que tenemos con otras conferencias episcopales en el ámbito de los seminarios, ha sido muy valorada. Recientemente que venía el responsable de los seminarios en Polonia, que han sacado ellos ahora su ratio nacional, pues ellos nos decían, ¿no?, como este diálogo que habíamos tenido y pues los pasos que nosotros habíamos dado, también a ellos les habían iluminado. Entonces, bueno, pues en ese sentido, que el Papa se interese por la formación de los futuros sacerdotes en España nos parece un privilegio, y haber podido tener 2 horas para hablar con él de este asunto me parece una cosa muy, muy buena. Y otro elemento un poco que yo pondría así en valor es el impulso con el que él nos ha animado a que sigamos trabajando en la implantación de este plan de formación. Como todo plan de formación, pues requiere unos años para que sea implantado. Hemos tenido por medio la pandemia desde que lo aprobamos, y bueno, pues él nos ha animado en el fondo a que sigamos implantando este plan de formación, desarrollándolo y llevándolo a los seminarios. Ahora, para hacer las preguntas, si os parece, por facilitar a los que lo siguen por YouTube, está este micrófono disponible. Os acercáis al micrófono y lo hacéis, Darío o Antonio, como queráis. Vale. Si se presenta y nos dice de qué medio habla. Soy Antonio Pelayo de Antena 3, entre otras cosas. Ustedes han hablado de la formación humana de los seminaristas, y por tanto ahí también entraría la formación afectiva. ¿Cree que es un tema que se ha tratado con alguna mayor profundidad, puesto que estamos hablando ahora de un nuevo documento de la conferencia, de un nuevo plan de la conferencia para combatir los abusos sexuales? A saber si este tema ha sido abordado con el Papa o no. Sí, o sea, el tema de la formación humana sí que es un tema que al Papa le interesa mucho, es un tema que aparece muy abundantemente desarrollado en nuestro plan de formación, y en el diálogo el Papa, bueno, el diálogo un poco a donde se ha unido esto ha sido al tema de la dimensión comunitaria. Pues el plan de formación tiene 2 elementos centrales, que es la dimensión comunitaria y la dimensión misionera, que son como 2 ejes vertebradores. Y él
como que ha animado mucho a esto, a que los futuros sacerdotes sean hombres capaces de generar comunión, hombres capaces de generar diálogo, ¿no? Se ha hablado mucho también, pues también con el prefecto del dicasterio, sacerdotes que puedan vivir esta Iglesia, pues que tiene como nota fundamental, como nota propia de la Iglesia, la sinodalidad, ¿no? Y en ese sentido sí que se ha tratado. No se ha tratado específicamente el tema de los abusos, no ha salido, porque, bueno, pues está un poco dentro de esto, ¿no? Pues de sacerdotes, evidentemente, pues que se cuide toda la dimensión de la psicología. En el plan de formación está muy integrado, como pueden ver, el plan está publicado y pueden leerlo, está muy integrado dentro del plan de formación el valor de la psicología, en tanto que ayuda a alcanzar al seminarista y a discernir el valor de la madurez humana. Un término que a nosotros nos gusta mucho señalar es este. Los sacerdotes, en el fondo, pues como cualquiera de nosotros, como alguien que se casa, como alguien que vive pues una relación laboral, es necesario que sea una persona madura. Pues lo que se busca con la formación humana es esto, personas maduras, libres, capaces de de desarrollar una vida plena y una vida social adecuada. No, y aunque no se ha tratado el tema, como ha dicho don Jesús, sí que haría yo una alusión a los protocolos que el otro día ya, y la Conferencia Episcopal los tiene en la página web, también para la formación de los seminarios, para los catequistas, para los splice o tiempo libre, los monitores que sigan unos protocolos que ya tenemos marcados. O sea que eso no ha salido, pero lo pongo como complemento porque está ya hecho de alguna manera en nuestra Conferencia Episcopal. ¿Alguna pregunta, Darío? Soy Darío Menor de Mediaset y otros medios. Quería saber si el Papa les ha preguntado en algún momento sobre la situación política de España y el nuevo gobierno, y también cómo afrontan ustedes el hecho de esta convocatoria, que es bastante insólita, si realmente para tratar la cuestión de los seminarios a lo mejor se podía haber hecho que habían estado ustedes reunidos la semana pasada en la Asamblea Plenaria, mandar a alguien del dicasterio a Madrid, si les ha sorprendido de alguna manera, y si el Papa les ha impulsado, les ha pedido que unifiquen seminarios de distintas diócesis. Gracias. Al tema político es un tema que nadie sabía cuándo iba a salir el nuevo gobierno. La convocatoria que nos hicieron para este encuentro fue en el sínodo. Yo creo que no recuerdo si fue el penúltimo o el último día cuando me entregaron la carta para que la llevase a la Conferencia Episcopal y donde nos citaban para el día 28. Mientras tanto se hizo el gobierno, etcétera, etcétera, pero bueno, la vida es así, coinciden cosas, pero no tenía nada que ver una cosa con otra. No. El tema era, claro, porque estaba eso ya anteriormente fijado y hasta hemos hablado de esa realidad. De toda la realidad de España es imposible hablar en una mañana. Tendríamos que haber estado una semana hablando de todos los temas sociales, políticos, económicos, son tantos, ¿verdad? No, hoy era centrado sobre este tema, sí, solamente. Nos remitimos a la nota que la semana pasada, cuando concluyó la Asamblea Plenaria, pues hicimos pública, todos los obispos, la Conferencia Episcopal Española, esa reflexión sobre la situación actual en España. Y sobre el tema de la unificación de los seminarios, el Papa nos ha animado a seguir en el camino que ya estamos en la Iglesia en España. Ahí en la nota de prensa lo pone ahora mismo, hay 15 seminarios en España, 15 casas de formación que recogen seminaristas de diferentes diócesis en diversos modelos. Hay un seminario interdiocesano, que es el de Cataluña, y luego otras 14 seminarios diocesanos que reciben seminaristas de otras diócesis. Por lo tanto, no tengo el número exacto, pero aproximadamente la mitad de las diócesis españolas, o algo más, yo creo que más de la mitad de las diócesis españolas, ya tienen experiencia de colaboración en la formación para los candidatos al sacerdocio. El Papa en este sentido pues nos ha pedido que sigamos avanzando en ese camino. Es verdad que ese es un camino que nunca estará cerrado, en el sentido de que bueno, pues tiene diversos elementos. Se nos ha dicho también pues que es importante que cuidemos las propias características culturales de España, la heterogeneidad pues que tiene la geografía española, pues las culturas en España, etcétera, ¿no? Pero bueno, nos ha animado a que sigamos un poco en ese camino según la necesidad que haya, para buscar siempre esta suficiente comunidad formativa, ¿no? Para que haya pues un ámbito donde la formación pueda crecer. Para dar materia más a vuestra reflexión y preguntas, sí que se ha hablado del tema, porque la realidad es ya distinta a los años 60.
en España, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista religioso. Pues el tema de la baja natalidad, que eso afecta a los seminarios, como afecta a las universidades. Se ha hablado de ese tema. Al haber menos natalidad, pues tenemos menos alumnos en el seminario, como lo tiene también la universidad, que tiene menos alumnos. Se tienen que replantear el futuro, cómo hacer. Muchas universidades tienen que cerrar o tienen que buscar otra salida. Bueno, y también ha salido el tema de la acogida de seminaristas, porque ahora vivimos en un mundo también donde la migración se está moviendo mucho, tenemos muchos inmigrantes y algunos que vienen a estudiar de fuera, también es otro tema, cómo acogerlos, cómo caminar con ellos, cómo formarlos, cómo no se quedan aquí, sino que los preparamos para que se vayan al tercer mundo, de donde vienen ellos, o de otro país, digo el tercer mundo, o de otro país, ¿verdad? Bueno, han salido temas de esos que afectan evidentemente al seminario. Perdón, pero lanzo cómo puede ayudar para vuestras preguntas. Hola, buenos días. Sí, Daniel Verdú, del periódico El País. No, simplemente me ha quedado más o menos claro, pero para confirmar, el tema de los abusos no ha salido en ningún momento, no se ha hablado ni en detalle ni en mayor medida de ningún asunto, ni del defensor del pueblo, ni de nada, ¿no? Bien, le quería preguntar también, aprovechando, no sé si quedó pendiente después de la asamblea plenaria, la decisión sobre el asunto del informe de Cremades. No sé si han tomado ya alguna decisión, si van a esperar hasta el día 15, si han pensado en romper el contrato un poco por incumplimiento. Y ya la última cosa que relaciona con los seminarios, para entenderlo mejor, que a veces nos cuesta más a los más profanos en el sentido, ¿cuál es la especificidad del problema español? Porque, dado que les han convocado a ustedes en pleno, en fin, que denota una cierta, no diré gravedad, pero sí importancia del asunto, parece que es algo distinto al resto de países, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema específico de España en el asunto de los seminarios? Sí. Sí, pues mire usted, el tema Cremades, la verdad es que esta asamblea plenaria última ha sido intensa en mucha temática y muy laboriosa para todos los obispos. Se habló y entonces, bueno, el despacho Cremades Calvo Sotelo entregaron un avance, como se dijo en la rueda de prensa de la plenaria, de unas 800 y pico páginas. No es el texto definitivo porque era un avance de trabajo. Hay un compromiso del despacho para entregarlo en torno al día 14-15 de diciembre. Entonces la plenaria acordó que también en la próxima ejecutiva que tenemos el mes que viene, pues unos días previos a esa fecha, pues que también reflexionaríamos sobre ello y estamos esperando a que se entregue el informe definitivo. Y sobre la especificidad, no es ninguna. Realmente allí ha salido en el diálogo y el Papa nos decía, él conoce también mucho la realidad en Italia, pues que es muy semejante la situación de los seminarios en España o en Italia o en otros países de Europa. Así que especificidad ninguna. Yo a lo mejor el rasgo que diría es el que ya he comentado antes, que somos el primero que ha hecho una ratio nacional, es decir, que llevamos a cabo, mejor aquí, pues por haber ido un poco rápido, un poco por delante, esto ha hecho pues que la Santa Sede quiera empezar este trabajo de la aplicación con nosotros. Otras conferencias episcopales, ya digo, la polaca pues lo ha aprobado recientemente, están aprobando sus planes de formación, actualizando o llevando como a lo concreto de la propia nación la Ratio Nationalis del año 2016. Y bueno, pues entiendo, por lo que hemos hablado con el Dicasterio del Clero, que van a ir llevando pues un camino semejante. En la práctica no sé si harán exactamente esto o otras cosas, pero irán haciendo un camino semejante con todos los países. Evidentemente, pues entendemos que no es igual pues un país en Europa que está al lado, pues que un país en Asia o un país en África, pues también las posibilidades de trabajo son distintas. Sí, gracias. Mi pregunta iba un poco por el mismo sentido, porque sí que buscando precedentes de una reunión de este tipo no los hemos encontrado y todos los que hemos encontrado tenían que ver con abusos sexuales, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle a usted, cardenal, cómo valora un poco personalmente si venían quizás con miedo, con algún tipo de estupor, qué tipo de sentimientos les llevaba hacia Roma hoy. No, yo he percibido el miedo más en los periodistas, porque en la conferencia episcopal ya les dije lo que yo sabía. Cuando me dieron la carta, le pregunté al prefecto, al cardenal, digo, ¿pero es para tirarnos de las orejas? Dice, no, es para intercambiar el informe que han dado. Con lo cual yo ya les dije a los obispos, es para eso. Pues ya se quedaron tranquilos. Y realmente ha sido así. Lo que sí tengo que decir es que vosotros vais a entender perfectamente. Decía don Jesús ahora que, por una parte, hemos iniciado nosotros la Ratio Fundamentalis, otros países lo van a hacer, pero nosotros venimos de una realidad muy, muy, muy compleja. Quiero decir, estoy pensando en Pamplona.
tiene un seminario donde tenía capacidad para 1000 seminaristas. Pamplona, ¿os imagináis? Que de pronto de 1000 seminaristas pasen a 15. Pues fíjate, una diócesis pequeñita como Barbastro-Monzón, que tenga 2 o 1, y dices, se puede formar. Entonces vas recorriendo la geografía de España y dices, hombre, España, por ejemplo, tenía más conventos de clausura que ningún país del mundo. Al no haber natalidad, al morir las personas, se va reduciendo. Y ahora, ¿qué hacemos con este convento? Pues pasaba lo mismo. ¿Qué hacemos con los seminarios? Y vino una reflexión, y esa reflexión nos ha ayudado esa visita. ¿Qué hacer? Perdonar la expresión, no la utilicéis, pero sería un poco como la reconversión industrial. Es decir, hay que reconvertir esto porque es una realidad nueva la que vivimos y la del futuro va por otro camino. Sí, yo creo que esto sería. Que esto luego a las otras conferencias episcopales les puede ayudar, pues estupendo, pero a lo mejor no tenían la compleja realidad que España tenía de tantos seminarios, tantos conventos de clausura, etcétera, etcétera, y que hay que adaptarse a una nueva realidad, a una época que está naciendo. Doy paso a unas preguntas que llegan por WhatsApp a la oficina de información de la conferencia. María José Atienza de Omnes, José Beltrán de Vida Nueva y de La Razón y Fran Otero de Eclesia preguntan cuáles son los puntos esenciales del documento de trabajo que se ha presentado, que se pide que se reformen o que se estudien o que se amplíen. ¿Cuáles son los puntos importantes? Jesús Vidal, quizá. Si quiere, don Jesús, si no, yo añadiré algo. Estos puntos esenciales van en torno a los puntos eje del plan de formación. De hecho, este documento de trabajo parte de citas de nuestro plan de formación comentadas un poco pues para animarnos a seguir adelante, haciendo subrayados sobre el propio plan de formación. Y en ese sentido, pues son la nota de la formación integral, es decir, que todas las dimensiones de la formación son importantes en vista un poco a lo que hablábamos antes de la madurez humana de los candidatos, ¿no? Pues esperamos que los sacerdotes sean hombres verdaderamente maduros. Otro es el de la unidad de la formación, en el sentido de que todo el proceso de formación sea un único proceso en 4 etapas. Esto pues está también desarrollado en el plan. Luego el carácter comunitario, se da mucha importancia al carácter comunitario de la formación, porque al final la formación se da en las relaciones. Esto lo vemos en nuestras propias familias. ¿Qué es lo que nos forma? Pues la relación con nuestros padres, la relación con nuestros hermanos y luego pues las relaciones en el colegio, pues también en el seminario. Lo que nos forman son las relaciones, unas relaciones adecuadas, y por eso es importante que haya una buena vida comunitaria. Y por último, la dimensión pastoral, la dimensión evangelizadora, ¿no? Pues que también los seminaristas pues verdaderamente a través de las prácticas de pastoral que hacen en las parroquias y en distintos elementos o distintas instituciones de actividad social, ¿no? Como por ejemplo pues hospitales o albergues, residencias, pues que ellos también puedan experimentar o ir formándose en ellos un corazón de pastor que esté verdaderamente atento a las necesidades de los hermanos y a llevar el Evangelio, pues que es al final lo que nosotros como Iglesia estamos llamados a hacer. Quiero añadir... Es hacia arriba. Quiero añadir una cosa, que es el documento como tal te lo entregan, no has tenido tiempo de leerlo con detenimiento. Entonces hemos quedado con el dicasterio, ya el Papa ya no estaba, hemos quedado en leerlo y estudiarlo, y luego en un diálogo permanente, digo, entre nosotros, lo dejamos para la asamblea plenaria de abril, tocaremos ese tema, probablemente seguiremos tratándolo más adelante, siempre guiados por el referente que será don Jesús Vidal, y iremos trabajando eso por las provincias eclesiásticas y en diálogo permanente con el dicasterio, lo cual es una cosa nueva, porque ya la Predicate Evangelium habla de que los dicasterios están al servicio de, y no al revés, con lo cual ya estamos, lo que os decía antes, hemos entrado en ese proceso sinodal donde se nos llama para dialogar y donde quedamos trabajar en el futuro en diálogo permanente e ir retocando, rehaciendo ese documento según la realidad. Nosotros recibimos lo que los visitadores han dicho, nos hacemos eco y vemos cómo eso lo podemos aplicar junto con la ratio y avanzar. Yo creo que es un método que a mí me ha parecido precioso. Y digo, mira, sin querer, ese mes que nos pasamos aquí del sínodo ha entrado
y ha entrado en el dicasterio y ha entrado en nosotros los obispos, al menos en todos, pero voy a decir al menos los que estuvimos en el sínodo. Ya lo hemos cogido más y yo creo que esto me ha agradado, porque digo, entramos en un camino nuevo en la Iglesia que es bueno y que el Papa lo está impulsando y siempre habla de procesos, en diálogo, lo cual es bueno. Javier. Sí, soy Javier Martínez Brocal, de ABC y de La Sexta. Muchas gracias por lo que nos están contando. Tengan paciencia con nosotros porque repito una pregunta que ya se ha hecho, pero es que nos cuesta mucho entender el hecho de que hayan venido desde España solo para hablar de esta cuestión. Evidentemente es muy importante para la conferencia episcopal, pero o sea, también a ustedes les ha sorprendido. O sea, no había otro mecanismo de decir, oye, pues hacemos una videoconferencia o... Luego, una segunda cosilla, si nos pueden contar algo del tono de las preguntas que ustedes le hacían al Papa también, ¿no? ¿Cuáles han sido los temas que han salido? Y iba a preguntarle sobre los próximos plazos, que usted ya los ha aclarado, pero ¿cuándo habrá resultados concretos? ¿Cuándo calculan que podremos hablar ya de una redistribución de los seminarios, etcétera? Gracias. La primera pregunta que era, ya me parece que decías... venir hasta aquí. Se podía haber hecho una videoconferencia, es verdad. Ahora yo le digo una cosa, yo no sé si hace muchas videoconferencias usted, pero si alguna vez lo hemos hecho yo, alguna vez que me ha tocado, y ahora tengo una hace pocos días con el secretariado del sínodo, constato una cosa, que es aburridísimo. Si es para una cosa muy concreta, pim pam pum, es lo mejor. Pero si tienes que pensar, dialogar, contrastar, al final uno se aburre, porque quiere hablar y no puede, levantas la manita y no sé qué, y al final estás viendo el uno que está comiendo pipas, por decir algo, el otro que está respondiendo al teléfono, dices, y cuando tú hablas no ves la reacción de los otros. Yo creo que es mucho mejor tener presencia de espíritu y ves la reacción. Claro, es un tema, yo creo que importante, poder dialogar en esta época nueva que tenemos en la aplicación de la ratio, repito, como tú repites también, y que os cuesta entender, pero creedme, los chicos en la escuela decían, por Jesucito, que te digo la verdad, es que no había otra cosa. Fue así y ya está. Claro, yo dices, ¿y para eso nos ha llamado? Pues sí, y lo que he constatado es una cosa, que aunque hubiese un poco de reticencia de decir, pero que nos ha puesto en movimiento a 80 obispos, digo, hemos salido todos encantados. Qué bien poder hablar de tú a tú con el Papa, después de la visita al Límina, poder hablar así con tranquilidad con él, con ese tono que él sabéis que tiene él, y donde él nos ha dicho, a pecho descubierto, empezar a preguntar, porque hace siempre así, y empiezas a preguntar, ¿por qué? No sé qué piensa usted de los jóvenes? ¿Qué piensa usted de los seminarios? ¿Qué piensa usted de los que vienen a estudiar de fuera? ¿Qué piensa usted de los sacerdotes? Y donde una cosa que me ha impresionado y acabo, porque si no estaría 3 horas hablando y cuando veo que me escucháis con tanta atención, aún más. Pero ha dicho, mirad, sobre todo tenemos que formar en el tiempo que viene hombres muy maduros, pero donde estén enraizados en la persona de Jesucristo, hombres de Dios, pero con los pies en el suelo, amando a Jesucristo y amando esta tierra y a esta gente que toca, crean o no crean. A mí me ha impresionado porque digo, esto es el Papa. Eso es el Papa, todos caben, pero los tengo que ir a buscar, tengo que ir a por ellos, pero desde Jesucristo y para Jesucristo. A mí, digo, este es el Papa Francisco. En ese sentido, por completar un poco más y responder a lo de los plazos, yo añadiría otra cosa, una pregunta que a mí me ha parecido que ha salido bastantes veces y que al final el Papa nos ha dado una respuesta, me parece, muy acertada, que es cómo formar a los jóvenes de hoy en esta nueva situación respecto a una sociedad en la que hay cambios, podríamos decir, vertiginosos, ¿verdad? Y pues una sociedad muy cambiante. Y el Papa al final nos ha dado como 3 elementos que a mí me han parecido muy bonitos para esto, ¿no? Que sería, o sea, tiene un poco que ver con lo que ha dicho ahora don Juan José, ¿no? Cuidar que los sacerdotes vivan la cercanía con Jesucristo, que verdaderamente la relación con Jesucristo sea una relación personal. Ahí ha estado también muy centrada la meditación que nos ha dado el Padre Canta la Mesa, una meditación preciosa sobre Pentecostés. En segundo lugar, que sean enraizados en la realidad,
¿no? Que tengan raíces fuertes en la cultura actual, porque al final es su cultura. Pues los jóvenes, pues yo no soy muy joven, pero tampoco soy muy mayor. Entonces, bueno, pues somos gente de esta cultura. Al final, pues vivimos las cosas que pues viven más o menos pues nuestros coetáneos, ¿verdad? Y los jóvenes que entran en los seminarios igual, pues son gente de la cultura actual. Por lo tanto, enraizados en la realidad. Y en tercer lugar, ha dicho capaces de escucha y discernimiento, capaces de obediencia, pero la obediencia entendida como escucha y discernimiento. Es esta llamada, creo yo, lo que está debajo es esta experiencia del diálogo espiritual, pues que han vivido en el sínodo y que nos han contado, que es una verdadera escucha, ¿no? Pero también pues con la capacidad de seguir a otro, porque al final nosotros como cristianos somos discípulos y seguimos a otro, y esto es lo que nos hace crecer, ¿no? A mí eso me ha parecido una respuesta muy, muy buena. Y luego, en relación a los plazos, subrayar otra cosa que ha dicho don Juan José, que es un proceso continuo, que ahora nosotros vamos a recoger en el Ejecutivo, la permanente, la plenaria. A final de año pues podremos tener otro diálogo, pues yo como referente con el dicasterio para el clero y seminarios, con lo que nosotros veamos, y más o menos lo que nos hemos dado es pues un tiempo de 3 años, a ver cómo en 3 años vamos un poco viendo, pero sí que es importante ver que no va a haber un momento de resultados cerrado, sino que en ese diálogo habrá resultados que ya se vayan dando, haya diócesis a lo mejor que crecen en la colaboración, y luego tampoco es que eso se vaya a cerrar en un momento dado, sino que luego se seguirá trabajando. Yo creo que es muy importante este rasgo de que es un proceso continuo, no es algo que tenga un cierre. Eva Fernández, de la cadena COPE. Una curiosidad, ya que ha dicho Cardenal que el Papa ha hablado con ustedes a pecho descubierto, querría saber si dentro de las preocupaciones del Santo Padre había alguna en particular que le inquietara respecto al caso concreto de España. Y luego otra pregunta muy distinta, aprovechando que presentaron la semana pasada la creación de este plan de reparación integral para víctimas de abusos. La pregunta es si consideran que podría ayudar para que otros sectores de la sociedad española pudieran iniciar otras campañas, otros planes de reparación fuera del entorno eclesial. Gracias. Entiendo que la reparación iba para él, y la primera me mirabas a mí. Especial punto de preocupación de España, no. Yo es lo que percibo siempre cuando hablo con el Papa, y hoy también, pero mi percepción es que él estima mucho a España, conoce mucho España, y entonces él hablaba más con el corazón de pastor. Vosotros que le veis que estáis aquí en Roma y le veis cuando vais de viaje y tal, como él se expone con esa sencillez, y él habla más como pastor, y enseguida cualquier tema que salía, pues yo en Argentina, yo con aquellos curas, una experiencia que tengo, habla muy desde la experiencia y ilumina tu propia realidad, pero sin entrar en concreto en decirte. Yo decía inteligente y pauca, es decir, para los inteligentes, que son la gran mayoría de los obispos que estaban allí, han entendido perfectamente que hablaba de España, pero sin decir nada en concreto, pues eso, inteligente, pautado como vosotros, que lo entendéis perfectamente, sin entrar en detalles, ya está. Él ha hablado de nuestra realidad, pero de esa manera, hablando, porque al final los mismos problemas que tiene España los tiene, yo diría, casi toda Europa. África es distinto, porque es otra cultura, pero la cultura ya europea y del primer mundo, digamos, pues es el mundo secularizado, el mundo globalizado, y que nos afecta a todos porque vivimos en esa misma realidad. La Iglesia no es un ente aparte, es que está allí metida y vive la misma realidad con la misma problemática. Sí, doña Eva, con respecto al plan de reparación integral de las víctimas de abusos que se aprobó en la Conferencia Episcopal, un íter de trabajo. Ahora también tenemos que seguir armando ese plan, ¿eh? Se ha aprobado un íter, se ha aprobado un esquema y ahora vamos a desarrollarlo. Y sin duda, con lo que usted preguntaba, en el mensaje al pueblo de Dios, que también se ofreció al final de la plenaria, lo decimos, ¿no? Que ponemos a disposición de la sociedad, de los distintos ámbitos de la sociedad, ese camino que llevamos realizados como Iglesia, y que es el plan, y que son también, como decía antes el señor Cardenal, los protocolos y otros instrumentos de prevención y de ayuda que hemos
que hemos ido trabajando y promulgando en las últimas asambleas plenarias. Por supuesto que lo decimos, que estamos abiertos a esa colaboración. Ya cuando presentamos ese protocolo, esa instrucción, en la Conferencia Episcopal invitamos a los hermanos cristianos de las otras iglesias y confesiones y también incluso a creyentes de otras religiones, hubo judíos, musulmanes, como un signo de esa colaboración. Sí, Irene Sabio del periódico. Tengo dos preguntas. No me queda claro si de los 86 seminarios hay una previsión de cuántos podrían cerrar o ser organizados. Y la segunda pregunta es, ¿se ha hablado de los relevos dentro de la Iglesia española por los sacerdotes que ocupan cargos en la jerarquía y se jubilarán próximamente? Ha sido un tema de conversación y, perdón, tengo una tercera, efectivamente, creo que usted ya ha respondido, son 80 los obispos que han participado en total, es el número. La verdad es que no los he contado. No, si somos 70 diócesis y hemos venido casi todos, contando la castrense, 70, si hemos venido todos y algún auxiliar y tal, pues yo calculo los 80. No ha venido alguno porque está enfermo, por ejemplo, San Felipe de Llobregat, que está enfermo, no ha venido. Pero bueno, he dicho un número aproximado, pues a lo mejor éramos 74. Tampoco es que vosotros sois muy de matemáticas, yo soy de letras, y malas letras. ¿Me entiendes? Sí. En relación a los seminarios, hay 86 seminarios instituidos, pero ya la nota de prensa lo pone, en realidad en España solo hay 55 casas de formación. Y tenéis un poco la diferencia de que este número mayor de seminarios se refiere a diócesis que tienen el seminario instituido, pero los seminaristas no tienen la casa de formación en la propia diócesis, sino que van a otra diócesis. Por ejemplo, en el Interdiocesano de Cataluña, creo que son 7 diócesis, hablo de memoria, en Ávila, en el Seminario Diocesano de Ávila, que está en Salamanca. Bueno, ha sido una cosa un poco extraña, pero ahí es donde está la universidad, pero el seminario es de Ávila. Hay, pues creo que son 7 u 8 diócesis. También en el seminario de Aragón se forman pues todas las diócesis de Aragón juntas. Esto hace que ya muchos estén. Entonces, casas de formación hay 55. Evidentemente, pues de estas 55, algunas no se cerrarán porque los seminarios no se cierran. El seminario, cada diócesis tiene el seminario instituido, porque el seminario es una responsabilidad del obispo, que es el camino que él tiene para los candidatos al sacerdocio de sus diócesis. Pero a veces pues no se sostiene una casa de formación, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer este diálogo. Entonces, respondiendo directamente a su pregunta, no hay una estimación, sino que lo tendremos que ir hablando. Pero son de estas 55 casas de formación, pues de las que tendremos que ver. A lo mejor podría suceder lo contrario. Igual tenemos ahora una explosión vocacional en España, volvemos a tener 1000 seminaristas en alguna diócesis y hay que hacer al revés. Es decir, es un proceso un poco, entiéndame la expresión, acordeón, en el que se va acomodando a la realidad numérica de los seminarios, ¿no? No es un proceso cerrado. Entonces, bueno, pues ahora mismo sí que parece, como decían, por la baja natalidad o la bajada de vocaciones, que este año en concreto no han bajado demasiado, con lo cual estamos contentos. En las referencias todavía no tenemos las estadísticas exactas, pero las referencias más o menos que tenemos del inicio de curso, más o menos se mantiene el número de seminaristas o baja menos que otros años. Bueno, pues ahí es donde iremos discerniendo. No está delimitado, no está cerrado ese proceso. Pero yo añadiría una cosa, porque a veces ustedes son jóvenes y a lo mejor no conocen toda la historia. Aquí está don Antonio, que sí que la conoce porque él ha participado. En los tiempos, voy a decirlo entre comillas, gloriosos, de que había muchos seminaristas, aún así teníamos comillas donde eran de toda España y estaban agrupados allí, seminaristas que iban de Soria o de Zaragoza o de Teruel, iban a estudiar a comillas, y no era su propio seminario, o iban a estudiar a Salamanca y no era su propio seminario, y tenían allí un seminario para toda España, o venían aquí a esta casa seminaristas, no curas, seminaristas a hacer sus estudios aquí. Quiero decir que eso ha existido ya, y ahora dices, ¿y ahora se reagruparán algunos? Pues probablemente, pues porque la unión hace la fuerza, ya está. Pero no como, ¿esto y por qué esto? ¿Qué está pasando? Pues si ya lo han hecho la Iglesia. Quiero decir, esto no se inventa el Mediterráneo está inventado. Lo que pasa es que la realidad es otra, y la motivación probablemente sea otra, pero es siempre en la misma línea,
de vivir la comunión para mejor evangelizar y para mejor preparación cultural y para mejor enraizamiento en la propia realidad como pastores. No, es que cerrar no se cierra nunca, como ha dicho don Jesús, sí, en todo caso, porque esa es la preocupación que tengo que cerrar. Yo cuando cambio una parroquia y la agrupo, no la cierro. Es decir, agrupo la parroquia, pero sigue siendo parroquia. No sé si me explico. Perdón, el edificio no es la parroquia. Sí, a lo mejor la confusión viene de confundir la institución del seminario con la casa de formación. Son cosas distintas. Una cosa es, entiendo que a lo mejor vamos a explicarlo. El seminario es la institución que la diócesis tiene, marcada por un rector y luego, pues si son necesario, pues un grupo de formadores, un lugar de referencia, una casa, un local, ¿no? Y luego otra cosa es la casa de formación, que puede incluir un seminario. O sea, una casa de formación siempre es de un seminario, pero no todo seminario tiene por qué tener casa de formación. Por eso son más el número de seminarios que el número de casas de formación. Pero la diócesis tiene que tener ese seminario porque, por ejemplo, estos seminaristas que salen en otras diócesis, a lo mejor los fines de semana vuelven a sus diócesis para hacer allí la experiencia pastoral. Entonces tiene que ir a algún sitio. ¿Dónde van? A su seminario. ¿Quién les acompaña? El rector de su seminario. A lo mejor en verano los seminaristas vuelven a sus diócesis para poder arraigarse también en la realidad en la que luego ellos van a atender. ¿Dónde viven? En su seminario y les atiende su rector. Luego, los rectores de estos seminarios que están en casas de formación de otras diócesis son quienes hacen el seguimiento de estos seminaristas en colaboración con los equipos de formadores de esas residencias, ¿no? De esos seminarios que sí que tienen residencia. No sé si ahora me he explicado un poco mejor. Hay un par de cuestiones que nos llegan de fuera. Ok, perdón. Sí. La jerarquía supongo que será la... Pero usted se refiere, perdón, a sacerdotes o obispos. No, el tema de sacerdotes, el Papa ha puesto de relieve lo que se decía antes don Jesús, la escasez de vocaciones que va vinculado con eso, y ha subrayado también la preocupación que tiene que tener el obispo por los sacerdotes ancianos, de acompañarlos, y del otro tema no se ha dicho nada. Hay un par de temas que vienen de fuera. No se terminan de creer. O sea, ha puesto usted el tema de en X, Cardenal Omeya ha puesto sobre los retos de la Iglesia en España, que han hablado con el Papa de los retos de la Iglesia en España. Entonces, parece raro que solo hayan hablado de los seminarios, a ver si es el único reto que tiene la Iglesia en España. Eso es un tema que no se terminan de creer, digamos. Y luego la otra cuestión es si no se ha hablado de los abusos en relación a sentencias que ha habido de abusos en diócesis, o si ese tema no ha salido. Entonces digo, ya lo han contestado un poco, pero que sepan que esas dos cuestiones vuelven a preguntar. Vamos a ver, yo no puedo obligar a nadie que crea. Si no cree, no cree. ¿Yo qué voy a hacer? Yo le digo lo que llevo en el corazón y lo que llevo en mi cabeza. Claro, el tema es que al hablar de la Iglesia en España, bajo el prisma de seminarios, aparece allí, pasa que no lo hemos explicitado, pero al decir el tema de la natalidad, está el tema de la familia detrás. Evidentemente. No lo hemos hablado explícitamente, pero ya está. Ese es un reto. Es un reto. Al hablar de los jóvenes, evidentemente, sale el tema de si viven la fe, no viven la fe, si están enganchados a los móviles o a la pornografía, todas esas cosas salen, pero específicamente no se ha hablado de eso, sino desde el seminario se aborda la realidad de nuestra Iglesia en España, pero más desde un prisma, no desde el prisma social, inmigrantes, etcétera, que eso lo hemos hecho en la visita de Límina, que hemos hablado largamente de todos estos temas en los distintos dicasterios, y cuando hablamos con el Papa, pues salen todos o salen la mitad, pero bueno, en el fondo nos preocupa a todos la realidad sociopolítica, económica y religiosa de España, pero en este diálogo de 2 horas, imposible sacar los retos que
que pone la pregunta llevará en la cabeza y que yo no lo sé y no le puedo responder. Le decimos lo que nosotros hemos vivido y hemos hablado, pero en el fondo tocan a toda la realidad, ¿eh? Porque si hablas de baja natalidad estás hablando de la familia, y si hablas de los pocos seminaristas hablas de los jóvenes, porque entran la falta de fe, el acompañamiento, ha salido todo esto, pero así específicamente para decir la lista, que me imagino que es lo que quería saber el de la pregunta, pues ya está. Y luego por lo otro de creernos o no creernos, yo no puedo obligar a creerme, pero yo que puedo decirle que no miento. Yo le digo lo que he vivido, punto, y lo que he visto. Ahora a lo mejor no me he dado cuenta o me he dormido mientras hacían otras preguntas. Se lo digo así con un poco de humor para que me crea que hemos hablado de esas cosas, no de otra. Y dice, si para eso han venido, pues para eso hemos venido. Y me alegro de haber venido, aunque me costó porque yo estoy aquí cada 2 por 3 y me cuesta viajar, pero me he alegrado porque he visto a mis compañeros que salían obispos contentos de decir, oye, qué bien ha estado el Papa, cómo nos ha animado, siempre nos anima el Papa en ese diálogo. Y tiene un don, por lo menos así lo percibo yo. En la última intervención en el Sínodo de la Sinodalidad, el Papa dijo textualmente: basta de ir a sastrerías eclesiásticas en Roma para ver el escándalo de sacerdotes jóvenes probándose sotanas y sombreros, etc. ¿No ha salido esta cuestión en el diálogo con el Papa? ¿Han notado esta tendencia entre los sacerdotes españoles jóvenes? Pregunta José Beltrán. Sí que ha salido un poco este asunto y creo que está un poco respondido con lo que decíamos antes, ¿no? Importante que sean sacerdotes enraizados en la realidad, que estén centrados sobre todo en el servicio al Evangelio, ¿no? Y bueno, pues es verdad que todos podemos dejarnos a veces llevar pues por modas o por circunstancias que no son centrales, sino que son periféricas, son circunstanciales, ¿no? Y bueno, que el Papa nos llame a estar mirando el elemento central de nuestro ministerio sacerdotal y que esto lo trabajemos, pero no solo con los seminaristas y con los sacerdotes y con los obispos, el estar enamorados de Jesucristo, centrados en Él y centrados en el servicio a la evangelización. Pues que el Papa nos llame a esto, pues es algo que nos sienta muy bien a todos. ¿Alguna pregunta más aquí en la sala? ¿O ustedes? Aquí. Ah, bueno, estaba ahí, perdón. Vale. Sí, dale. ¿Sí voy? Sí, yo, Rodrigo Moreno, de Alfa y Omega. En la síntesis del sínodo vimos que se recomendaba que se incorporaran mujeres a los procesos formativos dentro de los seminarios porque podían complementar también y dar una formación psicoafectiva o por lo menos desde algunos círculos menores esto sí que se trató. ¿Se ha hablado de esto esta mañana? Pues específicamente esta cuestión no ha salido, pero ya aprovecho para decir que si lo veis en la ratio, le hago mucha publicidad de ella porque está muy bien, os invito a que la leáis, Formar Pastores Misioneros, ahí sí que hace mucha referencia a esto, porque esto aparecía también en la Ratio Fundamentalis del año 16, y en concreto ya muchos seminarios tienen participación de mujeres en la formación, en el ámbito de la psicología, muchas pues de las personas que trabajan en este ámbito en los seminarios son mujeres, muchas psicólogas, también en el ámbito de la vida consagrada, en muchos seminarios hay consagradas que viven en los seminarios para pues atender pues la vida de los seminaristas y participar también en el ámbito de la formación. Y luego en la teología, también cada vez más en las facultades de teología hay mujeres que pues son también doctoras en teología o en distintas especialidades y que también dan clase, ¿no? Pues estos son como ámbitos donde sí que va habiendo una incorporación y otro rasgo también muy importante es en la pastoral. Al final, pues en la parroquia pues hay siempre pues muchísimas mujeres y por lo tanto también la relación allí con los seminaristas, con mujeres, con familias, es también muy importante. Entonces, el punto no ha salido, pero sí que es algo en lo que estamos muy pendientes. Gracias. Había una cuestión aquí. Joan, de Cadena Ser. Usted habla, cardenal, de una futura reconversión como si fuera industrial, pero en realidad esta reconversión empezó hace muchas décadas. Usted mismo lo ha dicho, ¿no? Por consiguiente, hay algo ahí que no encaja en este encuentro de los obispos con el Papa. Quizás esto es un cambio de ruta y empieza, digamos, a ser habitual que el Papa convoque a los obispos de un país o de otro para coordinarse. Pero vamos, en cualquier caso, los seminarios son importantes, ha dicho usted, la formación teológica también,
pero tanto como para convocarles solo para este tema en Roma, es decir, este tema es más importante que otros como pueden ser asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, de las diócesis españolas o de las denuncias de los abusos sexuales. Gracias. A lo mejor tendrán que hacer otra convocatoria para esos temas que usted dice. De momento ha sido esta y nosotros hemos venido encantados, ya está. Por lo menos nos vamos contentos, eso sí. Que se puede hablar de otros temas como el económico y tal, pues a lo mejor, yo por mí encantado, dispuesto a venir y dialogar con quien haga falta, sí, sí. No, en eso no, pero no hay, no sé, decir, pues tan importante tiene que ser el seminario para que los hayan hecho venir. Pues ¿qué habrá pasado ahí dentro? Es que no hay nada, es decir, pónganse las pilas y trabajen en eso, y por los demás campos no les importa, pues también. O a lo mejor es que ya los estamos haciendo mucho más que en lo de los seminarios y no lo habíamos tomado tan en conciencia. Y eso ya habría que preguntarle al Papa, ¿por qué usted los ha convocado para esto y no para lo otro? A lo mejor te diría lo que estoy diciendo yo, que no soy el Papa, ni sé cómo piensa el Papa en ese punto, pero diría, a lo mejor los otros ya lo están poniendo muy en marcha y como que lo habían dejado un poquito después de la Ratio Fundamentalis un poco parado a iniciativa de cada uno y dicen, oiga, pónganse los motores en marcha, no sé. Eso ya es otra pregunta a otra persona. Yo desde lo que he percibido digo, bueno, pues me parece bien que lo hayan hecho, ya está. Porque han hecho una visita, como han hecho en otros países del mundo, han hecho una visita canónica y luego les dan el resultado y aquí nos lo han dicho y nos lo han hecho en esta estructura, eso es el que veo de nuevo yo, esta estructura sinodal donde hay un diálogo con el Papa y con el dicasterio y que vamos a continuar en ese diálogo, que eso creo que es bueno y eso es la Predicate Evangelium, que probablemente con otros dicasterios puede pasar algo semejante. Almudena de Servimedia pregunta si han aprovechado para invitar al Papa a visitar España como un revulsivo que pueda servir para nuevas vocaciones. Yo creo que el revulsivo ya lo tuvimos en el mes de agosto, que estuvo, no en España, ¿verdad?, pero estuvo en Portugal con la JMJ y la verdad es que algunos jóvenes allí han sentido, como pasa siempre en toda la JMJ, sienten algunos algo por dentro que les remueve y ya se plantean, y estoy hablando de propia diócesis de Barcelona, algunos ya se plantean, a ver si el año que viene entro al seminario. Pues mira, ojalá viniese a España y hiciese otro revulsivo, pero el pobre hombre no puede ir todos los días a todos los países del mundo para hacer esos revulsivos. Pero yo creo que ya la JMJ, ahora tenemos previsto el 2025, que está a la puerta de la esquina, con ese año jubilar, donde habrá también encuentros de jóvenes aquí, con lo cual otra vez nos pone en movimiento en esa línea, sí. Bueno, pues ya última pregunta, si aquí no hay más. Aquí la última dice, pregunta por los 15 seminarios en España que son del camino neocatecumenal, si se ha hablado de la realidad de este movimiento y su encaje en las diócesis españolas. Lo que se ha hablado de estos seminarios es que han de seguir el mismo camino que el resto de los seminarios, es decir, nada específico, sino que pues este mismo camino, los mismos criterios que van marcando pues la aplicación del plan de formación, pues son seminarios que están en España y que también tienen que ir cumpliendo y de hecho pues ya lo van haciendo este plan de formación, pero nada específico en este sentido, más que lo mismo que para el resto. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido presencialmente, los que lo habéis seguido a través de YouTube. Gracias al Colegio Español por esta acogida que nos ha hecho, que nos ha permitido esta rueda de prensa y a los que habéis trabajado técnicamente, a don Javier Malo, por supuesto. Y nada más, los señores obispos tienen que ir a comer porque han ido al encuentro a las 7:30 de la madrugada y son las 3:30 y todavía no han comido. Así que ustedes gracias por su presencia. Fallamos todos igual. Muy bien. Gracias,